אמר לרב חסדא לרב יצחק, אתה הלכה לרבי יהודה, אוכל ותנא ובתי, החיים, אישית ולעלה ולעמיתי. אמר רב חסדא לחזרנה, מתרם לצלש ולצלש שבת מבעוד יום, בעולם אל יתבלל אדם, לא כנגד רבו, לא אחרי רבו, וגם יחכיר אומר, אני מלא יבוא יבוא, לנו תן שלום לבוא, למה חצי שלום לבוא, למה לחצי שלום לבוא, למה לחצי שלום לבוא, ומשנה שם רבי נבא, ותמיד חבר אבא. למטה תפילת המנחה עד הערב. אמר לרב חסדא לרבי יצחק, אתה מאמר דף כ"ז עמוד א'. 6 días a la semana, los muchachos judíos de esta yeshivá de Jerusalén recitan juntos los libros de la ley judía. La yeshivá es una escuela religiosa y aquí los muchachos de la zona ortodoxa de la ciudad son enseñados a leer el Antiguo Testamento y los otros libros de su tradición judía, la Mishnah y el Talmud, igual que lo hicieron sus antepasados. Tradicionalmente, la educación de los niños judíos comenzaba en casa. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos acerca de Dios y de sus relaciones con su pueblo. Les enseñaban las leyes de Dios y cómo guardarlas. También les instruían sobre la verdadera sabiduría a partir del libro de los Proverbios. Después de que los israelitas regresaron de la cautividad de Babilonia, se destacó un grupo de eruditos bíblicos conocidos como escribas. Eran miembros de la tribu de Leví y llegaron a ser conocidos como rabinos o maestros de la ley. Dos de los rabinos más conocidos fueron Gilel y Gamaliel, de quienes Saulo, un joven de Tarso, recibió enseñanza. Sus enseñanzas quedaron finalmente consignadas por escrito en la Mishnah, un libro estudiado por estos jóvenes hasta el día de hoy. La influencia de la cultura griega introdujo las escuelas para niños hacia el año 75 a.C. A muchos judíos les desagradaba esta influencia griega y los fariseos organizaron su propia escuela sinagogal o casa del libro. Allí se reunían los jóvenes que aprendían la ley recitando y cantando juntos sus palabras. Episodio quinto. Santiago y Judas hermanos. La ciudad de Nazaret, en las colinas de Galilea, es recordada hoy como la patria chica de María y José. Es una mezcla de lo viejo y lo nuevo.
Los turistas acuden a ver el lugar tradicional de la aparición del ángel a la Virgen María, anunciándole que iba a tener un hijo. La iglesia de la Anunciación domina la ciudad. Tras el nacimiento de Jesús en Belén, María y su esposo José se establecieron aquí, en Nazaret, trabajando en su carpintería. Todavía hoy es posible contemplar talleres como aquel. Jesús creció en las calles y vericuetos que rodeaban la carpintería como un niño normal de entonces. Nazaret era una ciudad fronteriza que dominaba la llanura de Esdrelón. Por ella pasaban las principales vías comerciales entre Egipto y el norte. Las principales rutas caravaneras pasaban también por delante de Nazaret. Su situación proporcionaba a Nazaret una vista dominante sobre la llanura y un rápido contacto con el mundo exterior. Esto contribuyó a dotarla de una cierta flexibilidad y provocó que sus habitantes fueran mirados burlonamente por los judíos estrictos. De hecho, Nazaret no es mencionada en los escritos judíos hasta la época de los romanos. Fueron los romanos los que fortificaron la ciudad e introdujeron Nazaret en la corriente principal de la vida de Israel. Se encuentra un día de viaje del lago de Galilea, donde Jesús centró su ministerio de 3 años. En este episodio vamos a ocuparnos de Santiago y Judas. Una tradición cuenta que trabajaban como carpinteros mientras Jesús seguía bajo la dirección de José. Del primero que vamos a ocuparnos es de Santiago. En el Nuevo Testamento se mencionan 5 Santiagos, pero este es el Santiago al que se denomina hermano de Jesús. Los evangelios dicen que Jesús fue el primogénito y hablan de los hermanos y hermanas de Jesús. El término arameo, utilizado por Jesús, no tiene correspondencia en nuestros idiomas modernos. Equivale a pariente cercano al llegado, como son los hermanos, primos, tíos, etc. La tradición de la Iglesia siempre ha preferido pensar que Jesús fue el primogénito y único. Algunos cristianos piensan que se trata de verdaderos hermanos de Jesús. Lo cierto es que estos no creyeron que Jesús fuera el Hijo de Dios o el Mesías hasta después de la resurrección. Solo después llegaron a ser verdaderos creyentes. Con el tiempo, Santiago, escogido por Jesús como apóstol, llegó a ser el dirigente de la Iglesia de Jerusalén. Siguiendo una vieja tradición, resulta interesante ver que Jesús, sabiendo que era el escogido para realizar el reino de Dios entre los hombres, reconciliando a estos con Dios, se quedara trabajando en el taller hasta el momento de presentarse a los hombres, mientras Santiago iba a Jerusalén a estudiar a los pies de un rabino. El resultado fue que Santiago comprendía a la perfección las tradiciones, las leyes, las costumbres y la fe de la nación judía. Al igual que Pablo, había sido educado en la filosofía griega, y su formación y preparación se referían principalmente a las tradiciones y filosofías judías. Era fuerte en la fe, fuerte en las costumbres y fuerte en las tradiciones. Fue necesario que Jesús resucitara para que él pudiera creer que era el Mesías. Según la misma tradición, debido a la vida de oración y a la educación teológica de Santiago, este fue considerado como un hombre lleno de santidad. Tanto acostumbraba a orar que la piel de sus rodillas se había encallecido con la oración, por lo que le pusieron el mote de rodillas de camello. Por increíble que pueda parecer, Jesús era visto como un carpintero, mientras que Santiago era contemplado como el santo que oraba. Poco sabemos del otro apóstol, Judas, también llamado hermano de Jesús, salvo lo contenido en la carta que lleva su nombre y de la que nos ocuparemos luego. Santiago, después de la resurrección, creyó que Jesús era el Mesías y aparece en el Nuevo Testamento como dirigente de la Iglesia de Jerusalén.
Su nombre aparece ligado a los de Pedro y Juan como columnas de la Iglesia, y es posible que fuera su educación rabínica la que le permitiera asumir la dirección de los primeros cristianos. Los distintos discípulos fueron a diferentes partes del mundo. Una tradición señala que Felipe, Natanael, Mateo y, por supuesto, Juan fueron a Éfeso, Pedro a Grecia y después a Italia. Alguien tenía que ocuparse de la iglesia de Jerusalén, y esa fue la tarea de Santiago. Había sido educado y elegido para ello, y era el mejor preparado. De manera que Santiago se quedó en Jerusalén y se convirtió en dirigente y pastor de su iglesia. Su conocimiento de las tradiciones judías se convertiría en una verdadera bendición y ayuda para la naciente y al mismo tiempo creciente iglesia. En Jerusalén, Santiago se hallaba en el centro de la tradición judía y de la creciente fe de la iglesia primitiva. Hoy, el centro de la vida y de la religión judías es el Muro de las Lamentaciones. Se trata de una parte de la única sección que queda en pie del muro que formó parte, en su día, del templo construido por Herodes. Para los judíos, es el lugar donde más se pueden acercar a los restos del templo original para llevar a cabo allí sus oraciones. El emplazamiento del templo lo ocupa hoy la mezquita llamada Casa de la Roca, construida alrededor de la roca en la que, según otra tradición judía, Abraham habría ido a sacrificar a su hijo Isaac. Los judíos han podido acudir a adorar a Dios en este lugar libremente solo a partir de 1967. Desde el año 70, en que Tito arrasó el templo y los judíos se dispersaron, Jerusalén fue ocupada por muchos pueblos, incluyendo a los árabes y a los turcos. Pero ahora, los judíos pueden venir y celebrar su fe y tradiciones en el muro occidental. Los judíos siempre han amado su historia y han estado orgullosos de sus tradiciones. Y aquí, en la habitación del rollo, la gente viene a meditar sobre la ley, a orar y a considerar la Torá, la ley de Dios. Incluso hoy, los judíos fieles llevan a cabo los ritos y ceremonias prescritos por la ley. Un judío, cuando se viste, usa pegada a su piel una prenda en la que los hilos han sido juntados en una esquina, formando un chal de oración, generalmente en azul o blanco. Frecuentemente, los judíos usan filacterias en la cabeza, unas cajitas de teflón que atan a cada uno de los brazos con tiras de cuero, dándoles 7 vueltas en cada brazo. En el lugar donde se conserva el rollo de la ley, cubren sus cabezas con la kipá y celebran el sábado semana tras semana. Todos los judíos deben comer solo comida kosher, y la circuncisión es la señal de iniciación y pertenencia a la raza, al pueblo de Dios. Cada Pascua, o con motivo de otras fiestas, la gente venía aquí, a Jerusalén, para las celebraciones. El principal problema de la primitiva iglesia durante el primer siglo fue el de tratar de conciliar la libertad que Cristo había traído y las tradiciones y leyes que se habían construido en torno al judaísmo. Pedro, del que ya nos ocupamos en los 3 primeros episodios de nuestra serie, había recibido la petición de ir a Jope, la Jaffa actual, para visitar a algunos cristianos. Estando allí, resucitó a Tabita, pero también visitó a Simón el curtidor. El oficio de Simón le convertía en un marginado de la vida judía. Trabajaba con los cuerpos de los muertos y por lo tanto no se le permitía orar en el templo. Era impuro. Aquello preocupaba a algunos de los miembros de la iglesia de Jerusalén. Pero lo que era peor es que Pedro fue a Cesarea y se quedó con un gentil, un centurión romano llamado Cornelio, que le había llamado y que se convirtió. Muchos de los judeocristianos de Jerusalén vieron esto con malos ojos.
Según ellos, el mensaje de Jesús era solo para los judíos y no para los gentiles, y si un no judío deseaba llegar a ser cristiano, lo primero que tenía que hacer era convertirse al judaísmo, circuncidándose y obedeciendo todas las normas religiosas, ceremoniales y dietéticas. Fueron necesarios 10 años para que la cuestión quedara zanjada en un concilio celebrado en Jerusalén, bajo la presidencia de Santiago. Los testimonios de Pedro y de Pablo fueron esenciales para convencer a la iglesia primitiva. Se refirieron a sus propias experiencias y a la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento, los rollos, los cuales mostraban que el mensaje de salvación de Dios a través de Jesús, el Mesías, era para todos, fueran judíos o gentiles. Santiago continuó pastoreando la iglesia de Jerusalén y a él se le atribuye una carta breve conocida como Epístola de Santiago. Ahora bien, la Epístola de Santiago no fue siempre aceptada por la iglesia como una carta que perteneciera verdaderamente al canon del Nuevo Testamento. Algunos comentaristas, como Martín Lutero, la denominaron Epístola de paja, porque pensaban que contradecía la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la justificación por la fe sola. Pero esta carta no contradice en el Nuevo Testamento a Pablo. Lo que hace es dar un nuevo énfasis a la enseñanza acerca de una fe práctica y atenta a los demás. La carta empieza diciendo: el que cree que es religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad no vale para nada. La práctica religiosa pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de los vicios del mundo. Exhorta encarecidamente a visitar y cuidar a los necesitados y abstenerse de los vicios del mundo. La carta de Santiago insiste, de un modo particular, en la importancia de las obras. El autor no deseaba solo que se tuviera una fe preocupada por los demás, sino que enfatizaba el hecho de que la fe fuera práctica. Una fe siempre en acción, volcada hacia los demás. Escuchemos lo que dice a continuación. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el alimento cotidiano y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y alimentaos, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Lo mismo es la fe. Si no se traduce en obras, está muerta en sí misma. Aquí vemos cómo Santiago une dos cosas: la acción y la actitud de escucha, y señala que las dos juntas constituyen la fe. La preocupación de Judas era diferente. Mientras que Santiago estaba preocupado por una fe activa que se ocupara de los demás, Judas estaba preocupado por una fe que fuera verdadera y auténtica, según el testimonio de los otros apóstoles. La carta a él atribuida se escribió cuando surgía lo que denominamos herejía gnóstica. Se trataba de personas que habían tomado algunas de las enseñanzas de Pablo y las habían tergiversado hasta tal punto que cualquier clase de comportamiento estaba bien con tal de que se tuviera fe. Ahora bien, lo que deseaba señalar Judas era que la fe tenía que ser una fe verdadera, y escribió: me he visto obligado a escribiros para exhortaros a luchar por la fe, que de una vez para siempre ha sido transmitida a los creyentes. Y al terminar esta breve carta escribió: asentaos en el cimiento de vuestra fe, orad en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Puso todo su énfasis en el hecho de que la fe tenía que ser la que, una vez por todas, había sido transmitida por los apóstoles. De manera que Santiago y Judas defendieron la pureza de la fe, una fe preocupada por los demás, activa y verdadera.
Después de haber examinado los escritos atribuidos a Santiago y a Judas, merece la pena recordar la atmósfera en que fueron escritos. Ambos fueron redactados antes de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Las ruinas excavadas que rodean los muros de la ciudad actual nos dan alguna idea de la destrucción total causada por Tito hace casi 2000 años. Tito fue el hijo de Vespasiano, que fue proclamado emperador en el 69 después de Cristo. Vespasiano había recibido la tarea de acabar con la rebelión judía. Finalmente fue su hijo el que realizó el asalto final que destruyó Jerusalén. Roma había intervenido en Palestina a petición de los macabeos hacía más de un siglo, en el año 63 a.C. Luego se convirtió en provincia romana. Más tarde, los mismos judíos habían deseado librarse de su ocupación. Hubo cierto número de sectas judías que dedicaron todas sus energías a combatir como guerrilleros a los romanos. Los celotes fueron un grupo que continuamente intentó provocar la rebelión entre los judíos. La revuelta llegó a su clímax cuando un grupo de celotes asesinó a algunas tropas romanas en Masada en el año 66 después de Cristo. En el templo se suspendieron entonces las ofrendas diarias que se realizaban en honor del emperador. Vespasiano marchó contra Judea y el año 70 después de Cristo el templo había sido destruido. La destrucción de Jerusalén por parte de Tito se conmemora en este friso del Arco de Tito, que se encuentra en el Foro Romano. La caída de Jerusalén fue el paso final para acabar con todos los restos de una nación judía autogobernada en Palestina. 3 años después, tras la conquista de Masada, no quedaba nada del pueblo que una vez había ocupado la tierra prometida. Los libros neotestamentarios de Santiago y Judas fueron escritos antes de la destrucción del templo y por ello sirvieron para animar a los cristianos en una época de especial tensión. Santiago señala cuál es la verdadera naturaleza de su felicidad interior. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque si la ha superado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago responde a las preguntas relativas a si Dios es el que envía las pruebas a los creyentes y señala que lo único que da Dios es la bondad. El mal viene de aquel que es la fuente del mal, del mismo Satanás. Dios solo desea el bien para aquellos que le aman. En segundo lugar, los animó con el recuerdo de que debían cuidar los unos de los otros y ayudarse mutuamente en la dificultad. Sus acciones tenían que ser una demostración de su fe. Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe, escribió. En tercer lugar, les recordó que debían utilizar los recursos que tenían, las riquezas que poseían y los medios espirituales del ayuno, de la oración y de las curaciones milagrosas, como un testimonio ante el mundo que los rodeaba. Dios les había favorecido con las fuerzas y medios necesarios para superar las pruebas. La epístola de Santiago termina animando a la gente a orar, a confesarse de sus pecados los unos a los otros y a dar la bienvenida en la fe a aquellos que hubieran abandonado el primer amor de Cristo. La breve carta de Judas nos advierte acerca de los falsos maestros que pretenden ser buenos cristianos y nos impulsa a luchar por la fe, que de una vez para siempre ha sido transmitida a los creyentes. La carta les recuerda que a través de la historia Dios ha ayudado siempre a su pueblo en los tiempos de sufrimiento y que con ellos sucederá lo mismo.
Vosotros, en cambio, queridos, asentaos en el cimiento de vuestra fe, orad en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Los cristianos que padecían persecución fueron enormemente animados por los escritos inspirados que llevan el nombre de Santiago y Judas.